Muy buenas noches. ¿Me escuchan, por favor, si me confirman? Sí, Sí, doctor, sí se le sí, sí, escucha. hay audio. Buenas noches, doctor. Perfecto, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda el doctor Héctor Ortega. Soy médico especialista en medicina interna, magíster en salud pública y tengo un doctorado en ciencias médicas. Voy a dictar este curso de insulinoterapia en el transcurso de estos días. Vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles. Lo que me interesa realmente en estas sesiones es que ustedes puedan llevarse este conocimiento de una manera, sí, por una parte teórica, pero también necesito que ustedes sean prácticos y que lógicamente pueda ser útil este curso en su desenvolvimiento diario con los pacientes. Perfecto, vamos a dar inicio entonces. ¿Me confirman, por favor, si podemos visualizar la pantalla? Sí, sí se Sí, ve. sí, sí se ve, Sí, doc. Ya, sí se Sí, ve. sí, muy sí bien, se ve, doc. perfecto. A medida que vayamos avanzando en la clase, si existe alguna pregunta o alguna duda por parte de ustedes, por favor, me la hacen en la marcha. No hay ningún problema y vamos obviamente aclarándolas durante la realización de la reunión, ¿no? No esperemos al final ni tampoco le pongan en el chat porque yo el momento de pasar a la pantalla pierdo ya la visualización del chat y no voy a poder asistirles. Entonces, prendemos el micrófono, intervenimos y nuevamente cerramos el micrófono. Por favor, vamos a cerrar los micrófonos para yo no tener ese ruido accesorio que de pronto nos va a molestar a todos. Pues bien, vamos a arrancar entonces con nuestro curso de insulinoterapia. En este sentido, es importante trazarnos algunos objetivos para este curso y uno de ellos es justamente conocer cuáles son los criterios básicos de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, el rol de la insulina en el control metabólico, cuáles son los criterios de insulinización, apuesto que muchos aquí se plantearán esa duda, ¿cuándo inicio insulina? ¿O bajo qué criterios o bajo qué parámetros inicio insulina? Y si voy a iniciar insulina, ¿con cuánto inicio? El cálculo de la dosis total diaria de insulina, cuáles son los tipos de insulina, establecer los principales esquemas de insulinización en el paciente diabético, no solamente tipo 2, sino realmente en todos los pacientes diabéticos, cuáles son las formas de administración y conservación de la insulina. Si logramos cumplir estos objetivos, será o al menos abarcarán un 80-90% de los contenidos de insulinoterapia. Como les dije, vamos a hablar cosas que no están en los libros, ¿sí? Vamos a ver cosas que involucran la práctica clínica diaria y que lógicamente a ustedes les van a dar o van a adquirir esas destrezas, esas habilidades y van a tener esas herramientas para tratar de mejor manera a sus pacientes en el contexto más hospitalario. Sí, hablaremos de algunos aspectos ambulatorios también, pero enfocaremos más la atención a esquemas de insulinización hospitalaria, que son los más complejos, por supuesto. Antes de iniciar ya con la materia propiamente dicha, es necesario que ustedes conozcan cuáles son los criterios para diabetes mellitus tipo 2. Esto es algo importante que siempre en la realización de este taller, pues me interesa que ustedes conozcan porque obviamente existe mucha de pronto subdiagnóstico o sobrediagnóstico de pacientes. Y el diagnóstico se basa básicamente en tres marcadores, como son la glucosa basal, 2 horas postprandial o al azar, y la hemoglobina glicosilada. Y en base a estos parámetros, ustedes van a tener tres categorías. Por una parte, lo que es normal. Por otra parte, cuándo es prediabetes y cuándo es diabetes. Tomando en cuenta, como les decía, la glucosa en ayunas,
y la glucosa postprandial, ¿sí? O tomada al azar, y la hemoglobina glicosilada. Estos dos elementos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Estos dos elementos prácticamente son como la prueba de tamizaje para diabetes. El diagnóstico de una enfermedad siempre va a tener una prueba que sirva de tamizaje y otra prueba que sirva de confirmación. Más o menos así resulta esto. Por lo general, una prueba de tamizaje reúne algunos parámetros como, por ejemplo, tiene una alta sensibilidad, y por ende un alto valor predictivo negativo, ¿sí? En cambio, una prueba confirmatoria por lo general tiene alta especificidad y alto valor predictivo positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra forma, una prueba de estas características sirve más para descartar, ¿sí? Mientras que una prueba de estas características sirve más para confirmar. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes y a mis alumnos, en el caso de, voy a poner una analogía, en el caso del VIH, por ejemplo, mi pregunta es, ¿ustedes mandan a hacer directamente un Western blot o carga viral o mandan primero a hacer un ELISA? ¿Qué es lo que mandan a hacer ustedes primero? Una Elisa. Para el, Una Elisa, una Elisa, una Elisa, primero una mandan una Elisa. ELISA, pues, ¿no es cierto? O sea, la prueba de tamizaje para VIH es el ELISA. ¿Por qué? Porque es una prueba con alta sensibilidad, con alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir que tiene una prueba valor predictivo negativo alto? Que descarta. Para eso me sirve esa prueba. Por ejemplo, sigamos con la misma analogía. En el VIH, si alguien le da una ELISA negativa, obviamente separando a un lado el periodo de ventana que puede tener, ¿no? Una prueba de cuarta generación, por ejemplo, ¿sí? Sacando a un lado ese periodo, pero si negativa, tú te quedas tranquilo. O sea, ojo, sacando a un lado ya este periodo de ventana. Si me sale negativo, yo me quedo tranquilo. Pero si me sale positivo, ¿puedo decir que ya tengo o no? No puedo decir. Tengo que ir a una siguiente prueba que es una confirmatoria, que será la carga viral o el Western blot, ¿sí? Entonces, es igualito acá, doctores, es idéntico, ¿sí? Entonces, les digo esto porque muchas veces pedimos solo hemoglobina glicosilada para diagnosticar, ¿sí? Y eso es como yo querer diagnosticar VIH pidiéndole de una carga viral o Western blot al paciente, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Una prueba altamente sensible tiene un alto número o una alta tasa de falsos, ¿sí? Falsos positivos. Mientras que una prueba altamente específica tiene una alta tasa de falsos negativos. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con esto. Siempre obviamente, pidan una glucosa basal, 2 horas postprandial, y si ahí el valor está normal, listo, suficiente, ¿sí? Muchas veces glucosa basal, 2 horas postprandial está normal y tienen una glicosilada de, supongamos, 6.7 y ya quieren diagnosticar de diabetes. Y de hecho, diagnostican de diabetes y le mandan metformina. Y teniendo una glucosa basal de 90, de 98, o sea, no tiene sentido. Y después, claro, el paciente hace una hipoglicemia, es que tenía una glicosilada de 6.8. Y, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Ojo que la técnica para realizar hemoglobina glicosilada tiene que ser una técnica especial, pues. No es lo mismo hacerla por una técnica, qué sé yo, inmunofluorescencia, bueno, una serie de técnicas de laboratorio que existen.
Y no todos los laboratorios van a estar certificados de la misma manera, pues. Y muchas veces lo que ustedes tienen es un laboratoriazo por ahí y ya están diagnosticando de diabetes teniendo glucosa basal y 2 horas postprandial normales. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado, mucho ojo con eso, ¿sí? Entonces, esto es algo importante. Ahora, y miren esos puntos de corte, ¿no? La glucosa en ayunas normal tiene que ser menos de 100, doctores, ¿sí? En una persona que no tiene la enfermedad, por supuesto, ¿no? O sea, estamos hablando de normalidad, menos de 100, no 110, no 115, como les ponen los parámetros de referencia a los laboratorios, ¿sí? Menos de 100 es el valor normal, al menos hasta las últimas guías de la ADA. Prediabetes con glucosa basal de 100, ¿sí? A 125. Y diabetes con glucosa basal es mayor o igual a 126. ¿Qué pasa con la glucosa al azar o 2 horas postprandial? Normal menos de 140, ¿sí? Prediabetes de 140 a 199 y diabetes mayor o igual a 200. Y con respecto al punto de corte de la hemoglobina glicosilada, normal menos de 5,7, prediabetes de 5,7 a 6,4 y diabetes mayor o igual a 6,5%. ¿Estamos claros, por favor? Obviamente, aquí no están los criterios para diabetes gestacional, que eso tiene obviamente otros puntos de corte. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, doctores? No, ¿Alguna doctor, duda? no hay dos. No, doctor, No, no hay dos. No hay dos, no, doctor. Perfecto. Yo no. constantemente les voy a ir preguntando si existen dudas. Uno, para saber que estamos aún en conexión, ¿no? A veces yo sigo dando la clase y resulta que ya me he desconectado hace 10 minutos. Si eso pasa o lo que sea, rápido comenzamos a mandar alertas al grupo de WhatsApp para que me alerten, valga la redundancia, y yo poder volver a conectarme o algo por el estilo, ¿ok? Aunque estoy sentado justo al lado del router, pero siempre puede haber algún problema. Muy bien, entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Que les acabo de decir. ¿Cuál es el rol de la insulina en el control metabólico? ¿Cuál es el rol que existe? Vamos a explicarlo, ¿no? Tenía un video, pero no se va a escuchar adecuadamente. Les voy a explicar cuál es el rol que cumple la insulina en el control metabólico. Pues bien, nosotros tenemos las células, ¿no es cierto? Sí estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí, doc, sí se ve. Sí, doc, sí se ve. Muy bien. ¿Sí? Tengo por un lado el espacio extracelular, tengo el espacio intracelular, un espacio extracelular que puede ser dividido en un intersticial y por otra parte un plasmático que hace referencia a este, ¿no? Y aquí obviamente yo tengo glucosa, entre otras cosas, ¿no? Electrolitos, etcétera, etcétera. El espacio intersticial es este, ¿sí? El que se encuentra comprendido entre célula y célula, el intersticio. Bien, tengo mi páncreas, ¿sí? Con sus células alfa, beta, delta, ¿sí? De Langerhans. Las células beta, ¿sí? De Langerhans son las que van a producir, obviamente, esta hormona que es la insulina. Esta insulina tiene como función principal, ¿sí? Actuar como una llave cuando los valores de glucosa están muy altos. Entonces, la insulina actúa cuando los valores de glucosa se encuentran elevados. Ahí se estimulan las células beta de Langerhans del páncreas, producen insulina y la insulina lo que va a hacer es tomar este exceso de glucosa que está en el torrente sanguíneo e ingresarlo a las células, ¿sí?
a través de ciertos receptores y poder almacenar en su interior, pero ya no se almacena como insulina, se almacena ahora como glucógeno. Ah, entonces, doctor, el glucógeno no ha sido otra cosa sino la misma glucosa, pero ya dentro de la célula. Así es, ¿sí? El glucógeno es eso, es la misma glucosa, pero ya almacenada por acción de la insulina. Obviamente, esta insulina abre la puerta, que es este receptor para que ingrese la glucosa en cotransporte con el potasio, ¿no? En un mecanismo o un transporte de membrana que es un transporte activo secundario por cotransporte. Todos estudiamos en algún momento la fisiología de Guyton, hay un capítulo que habla de transporte de membrana, ¿sí? Y ahí existe el transporte primario, bueno, transporte activo, transporte pasivo, el transporte activo que puede ser primario, secundario, y dentro del secundario puede ser por cotransporte y contratransporte. Cotransporte cuando las dos moléculas entran y el contratransporte cuando la una entra y la otra sale. En este caso es un cotransporte porque ambas moléculas entran, potasio y glucosa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez que está almacenada o almacenado el glucógeno, ¿qué pasa ahora? Al contrario, ¿qué pasa cuando no hay mucha glucosa? Cuando hay poquita glucosa. En cambio, se estimula, asimismo se estimula el páncreas, ¿sí? Se estimula el páncreas para que ya no las células beta, sino las células delta, ¿sí? Produzcan una hormona que se llama el glucagón. Este glucagón va a ser lo contrario a lo que hacía la insulina. Este glucagón va a coger este glucógeno que está almacenada y lo vuelve a sacar y lo saca como glucosa, ¿sí? Es por eso que el glucógeno, el glucagón es la hormona que permite, obviamente, elevar las concentraciones de glucosa en sangre porque saca el glucógeno almacenado al torrente sanguíneo como glucosa, ¿ok? Y eso se va retroalimentando en un feedback dependiendo si existe una hiperglucemia o una hipoglucemia. Ese es el rol metabólico, ¿sí? El rol metabólico que cumple lógicamente la insulina. ¿Alguna pregunta, doctores, hasta aquí? Vamos bien, estoy muy rápido. No, doctor, todo muy claro. ¿Sí? No, Todo claro, doctor, todo Doc. muy claro. Todo Perfecto, claro, ok. Doc. Listos, entonces, ahora, aprovechando que tenemos este gráfico, obviamente bueno, la ADA clasifica a la diabetes en tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional, otras formas de diabetes, ¿sí? Y claro, existen una clara diferenciación entre lo que es tener una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Y voy a nombrar algunas. El mecanismo fisiopatológico por el cual se da la diabetes tipo 1 es que estos pacientes con diabetes tipo 1, por un mecanismo autoinmunitario, es decir, el sistema inmunológico comienza a atacar las células beta de Langerhans, ¿sí? Y anula la fábrica de insulina. Entonces, imagínense, es como, como ciertas u otras enfermedades autoinmunes, como tenemos, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en el hipotiroidismo de Hashimoto. Es decir, tenemos que nuestro sistema inmune se va en contra de las propias. En este caso, se va en contra de las células beta de Langerhans. Si se destruyen las células beta de Langerhans, no tengo la fábrica de insulina. Por eso es que los diabéticos tipo 1 no tienen insulina, ¿sí? No tienen. Antiguamente se les decía a estos pacientes diabéticos tipo 1 o insulinodependientes, ¿sí? Ya no hablarán así, ¿sí? Ya no hablarán insulinodependientes, no insulinodependientes, ya no hablarán así. Esos términos ya se caducaron, ya se abolieron.
En el CIE-10 todavía aparecen, pero no deben hablar así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el tipo 2 resulta que es no insulino dependiente. ¿Y cómo es que le terminas dando insulina a esos pacientes si no son dependientes de insulina? ¿Sí? Entonces, no, esos términos ya no hay. O sea, aquí es diabetes tipo 1 o tipo 2, o es gestacional o es otras. ¿Ya? Entonces, en el diabético tipo 1, sí, efectivamente, porque no hay la fábrica de insulina, no tenemos, tenemos cero insulina. ¿Y cómo yo puedo ver las reservas de insulina? Utilizando un marcador que se llama el péptido C. ¿Sí? Si han de haber escuchado sobre este péptido C, me permite establecer las reservas de insulina. Es un examen, es una proteína que no se pide comúnmente. A veces, sobre todo si sospechas de una diabetes tipo 1, ¿ok? Porque claro, en el diabético tipo 1, ese paciente necesita insulina. Ahí no puedes estar con antidiabéticos orales. Para eso es importante, porque a veces te queda la duda y dices, a ver, este paciente me dice que ya tenía desde los 15 diabetes, entonces te queda la duda porque la diabetes tipo 1 es en edad infantil, en niños. Y claro, obviamente se va hasta la adolescencia y obviamente ya es adulto, pero es un adulto que ya fue diabético desde que era niño, pero siguió siendo diabético tipo 1. Pero a veces te queda la duda y no sabes distinguir o no puedes distinguir. Entonces, allá le hago un péptido C. Si ese péptido C está en el suelo, efectivamente este paciente no tiene reservas de insulina, no tiene insulina. Entonces fue un tipo 1. Entonces, si ese paciente tipo 1 no tiene insulina, lo que le hace falta es insulina. No puedo estar jugando con antidiabéticos orales, ¿sí? Como en el tipo 2, al que sí le puedo dar antidiabéticos orales y también le puedo dar insulina, ¿sí? O una mezcla de los dos. Ya, para eso te sirve el péptido C, establece las reservas, ¿no? A veces, como te digo, no tienes muy claro el antecedente del paciente o el paciente no sabe explicarte bien y tú te quedas en esa duda, ¿será 1, será 2? Porque, ojo, ahora tenemos en la consulta niños con sobrepeso, con obesidad, ¿sí? Que ya son diabéticos, pero son diabéticos tipo 2, pues, ¿sí? Porque resulta que obesidad, fisiopatológicamente la obesidad, el sobrepeso, los malos hábitos de alimentación, eh, aquí estos pacientes, su páncreas sí está produciendo insulina. Sus células beta producen insulina, pero es una insulina de mala calidad, doctores. Es de mala calidad, es decir, esa insulina no actúa como una llave adecuada acá, ¿sí? O de pronto estas células ya no exponen la misma cantidad de receptores, han perdido la capacidad de expresar sus receptores, ya no tienen, supongamos, voy a poner un número, 10 receptores, ahora ya tienen 1, 2, no va a ser lo mismo tener 10 puertas que tener una, ¿sí? Entonces, es una insulina de mala calidad, es como cuando ustedes sacan la copia de unas llaves original y el señor de las llaves no ha sacado bien, no ha limado bien y ustedes quieren abrir con esa copia y no pueden. Es igualito, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, sí, los pacientes con sobrepeso, con obesidad, tienen este problema de resistencia a la insulina. Es decir, ese paciente sí tiene insulina, pero esa insulina no puede ingresar, ya sea porque es de mal grado, porque no hay muchos receptores en la célula y por ende se va acumulando la insulina por acá. Por eso es que estos pacientes tienen un estado de hiperinsulinismo. Si ustedes han leído la fisiopatología de diabetes tipo 2, te habla de que hay hiperinsulinismo. Claro, pues hay mucha insulina, porque el páncreas se está estimulando constantemente, ¿sí? Hay mucha glucosa, hay mucha glucosa, hay mucha glucosa, y el páncreas sigue botando insulina, sigue segregando insulina, sigue, y la insulina, yo qué saco que que haya insulina, pero si es de mala calidad. Entonces el paciente cae en un estado de hiperinsulinismo.
Y muchas veces cuando leemos esto decimos, bueno, pero ¿cómo? Como hiperinsulinismo, pero si tuviera mucha insulina mejor sería bueno. Mentira, es una insulina pero es de mala calidad, que no puede hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia fisiopatológica entre la 1 y la 2. En la 1 no hay insulina, cero insulina. En la 2 hay insulina, pero esta es de mala calidad o los receptores de las células no expresan adecuadamente los receptores y entonces hay una resistencia a la insulina. ¿Qué otra diferencia puede haber? El diabético tipo delgado es flaco, delgado, su biotipo constitucional es delgado, ¿sí? El diabético tipo 2 en etapas iniciales tiene sobrepeso u obesidad. Claro, cuando ya entra en un estado catabólico importante y en una descompensación ya después de varios años, 10, 15, 20 años, ese paciente en cambio es hecho palo, es delgado, pero ya porque ha entrado en un estado catabólico, ¿sí? Y eso más bien es un factor de mal pronóstico en estos pacientes, ¿sí? Claro, es diferente del paciente diabético tipo 2 que es delgado, pero porque hace dieta, ¿sí? Porque se cuida en la alimentación, versus el que estaba mal controlado por años y ese también es delgado. Ok, otra diferencia que puede... si al diabético tipo 2 le haces un péptido C, vas a encontrar que sus valores están normales o muchas veces elevados, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia tú puedes encontrar entre el diabético tipo 1 y tipo 2? La edad de presentación, ¿no? La 1 en infantes, en niños, máximo 18, 19 años. Del tipo 2, en cambio, desde los 35, 40 años ya empieza. Y claro, es el clásico que tiene sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dudas hasta aquí. No, doctor, todo claro. Todo claro. No, doctor, todo claro. Doctor, una pregunta. Doctor, una pregunta. El rango de el péptido C, el rango de el péptido C de sí, no le escuché muy bien. Por favor, repítame, se entrecortó. No sé si soy yo o es de su conexión, pero no le escuché muy bien. el rango normal del péptido C. El rango normal del péptido C. Normal del péptido C. Bueno, normalmente podría haber una variación dependiendo lógicamente el laboratorio que ustedes tengan. Hay laboratorios que, dependiendo las unidades, eso también deben tener ustedes mucho cuidado. Hay unidades o hay laboratorios que expresan, supongamos, miligramos de cilitro, otros gramos sobre litro. Y a veces nosotros estamos acostumbrados a leer miligramos de cilitro y nos pintan un valor que parece wow, exponencial. No se olviden de mirar las unidades, ¿no? Por ejemplo, el péptido C, hay laboratorios que lo expresan, hay algunos en nanomoles por litro, ¿sí? Hay otros, en cambio, en nanogramos por ml. Entonces, tendrán cuidado con esto, ¿sí? Por ejemplo, en nanomoles por litro es un valor que va de 0,26 a 0,62. Y en nanogramos de ml va de 0,78 a 1,89. ¿Ok? Entonces, miren, hay una diferencia importante, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero de esto no se van a preocupar. Afortunadamente, tenemos la medicina de laboratorio, ¿sí? O el laboratorio que nos va a expresar las unidades y los parámetros de referencia. Cuando son algunas proteínas o cuando son algunos exámenes que no los pedimos con regularidad, ¿sí? Obviamente no lo sabemos, ¿sí? Pero el laboratorio es importante en este sentido que nos puedan ayudar. Listo. ¿Alguna otra duda? No, ninguna más. Ok. No, ninguna más. Continuemos entonces.
Vamos a hablar ahora acerca de los criterios de insulinización. ¿Sí? Claro, me gustaría hablar mucho más de la diabetes. Bueno, este es un curso de insulinoterapia. Ya habrá algún curso, ¿sí? Esperemos conversar con los organizadores para hablar ya de complicaciones de la diabetes. Sí, sería algo muy interesante. Complicaciones agudas, por ejemplo, una hipoglucemia, una cetoacidosis diabética, un coma hiperosmolar. Wow, o sea, ese tipo de digamos, de manejos que obviamente son manejos que ustedes en primera instancia deben conocerlos. Entiendo muchos de ustedes trabajarán en hospitales, en servicios de medicina interna, en emergencia, en terapia intensiva, y es necesario complementar esta clase de este curso de insulinoterapia también con estos otros adicionales, ¿no? Esperemos podamos tener en los meses o semanas posteriores también el complemento que serían esto de las complicaciones agudas. ¿Cuáles son los criterios de insulinización? En otras palabras, ¿cuándo pongo o cuándo coloco insulina? He recabado información de varios artículos, de varios criterios. Unos dicen cuando tengas niveles de hemoglobina glicosilada más de 10%, otros más de 9%, ¿sí? Ojo que tener 9-10% es equivalente a tener glucosas en los últimos 3 meses. No te olvides que la hemoglobina glicosilada es un examen que te ayuda a establecer cómo estuvieron el promedio de las glucosas los últimos 3 meses, ¿sí? Ten cuidado en los pacientes anémicos. Si es una hemoglobina glicosilada en el anémico, esa hemoglobina va a estar baja, ¿sí? Pero en este caso esa glicosilada va a estar falsamente baja, ¿sí? Ten cuidado en los anémicos. En ellos trata de pedir otro marcador que se llama fructosamina. La fructosamina me puede ayudar a establecer, sobre todo en los pacientes anémicos o que tienen problemas con la hemoglobina. Hay hemoglobinopatías que también te alteran la misma, ¿no? En cambio, la fructosamina te da el promedio de los últimos 15 días más o menos, ¿sí? Pero tome en cuenta eso. Listo. Otro criterio, dice niveles de glucosa superior a 250, otros hablan de mayores a 300. Claro, hablas ya de una hiperglucemia severa con valores mayores de 300, ¿sí? Valores mayores a 300, a 250, no te olvides que ya es un criterio para que ese paciente pueda hacer una cetoacidosis diabética. Si tú lees cetoacidosis diabética, vas a ver que uno de los criterios es tener glucosas más de 250, a diferencia de un coma hiperosmolar, que es tener más de 600, ¿sí? Entonces, ya tener más de 250, más de 300, ya es un riesgo de una cetoacidosis diabética, ¿ok? Aunque claro, hay una cetoacidosis diabética con glucosa normal, ¿sí? ¿Qué les parece eso? Hay pacientes con cetoacidosis diabética euglucémicos, pero bueno, eso ya es tema de otros contenidos. Bien, que el paciente tenga cetonuria. Si ese paciente ya tiene cetonas en la orina, doctor, ya estamos hablando de una complicación, ¿sí? Ese paciente debes manejarlo con insulina. Si ese paciente tiene deterioro del nivel de conciencia asociado con glucosas altas, eso ya es un criterio de descompensación aguda, ¿sí? Entonces, cuidado, vas a esos pacientes únicamente a pasarles agüita por las venas, ¿sí? Porque así quieren bajar la glucosa. Ya pásale un bolo de 1000, de 2000, y ya con eso esperamos que la glucosa esté normal, ¿sí? Estos pacientes necesitan insulina. Que tienes que hidratarle, pero no pretendas hidratarle o pasarle bolos y que con eso va a ser suficiente como para no pasar la insulina. Y peor, después mandarle a la casa, ¿sí? Entonces, tienes que ya dejar instaurando un esquema de insulinización. Pérdida de peso no planificado asociado con hiperglucemia, un estado catabólico evidente a pesar de la medicación, es lo que te comentaba, ¿sí?
hablar o ver a un paciente que ya está con pérdida de peso y que no es porque está haciendo dieta, no es porque está comiendo bien, y con glucosas de 300, 400, 500, ese paciente ya necesita, te está gritando insulina. Falla en el cumplimiento de metas de glucemia a pesar de las dosis máximas terapéuticas o toleradas con antidiabéticos orales. Y aquí es importante algo. Tú por un lado tienes el principio de la bioética, que es el principio de beneficencia, ¿sí? Y por otro lado tienes el principio de autonomía, que es el del paciente, que es autónomo de decidir, ¿sí?, si es que quiere o no una intervención. Pero en todo caso, tú como médico, muy respetuoso del principio de autonomía, tienes que hacer prevalecer también el principio de beneficencia, ¿sí? Y esto te digo porque hay pacientes que no se quieren o no quieren la insulina, no quieren. Entonces tú tienes ya en un paciente que tú ya sospechas que va para la insulina, en ese paciente tienes que entrar a su psicología de alguna manera, tienes que resetearle sus ideas y pensamientos de que la insulina es mala, de que la insulina le va a dejar ciego, de que la insulina le va a dañar los riñones, que la vecina le ha dicho que esto, que la vecina desde que usó la insulina ya se fue a la diálisis y que después mi vecina usó, estaba bien con las pastillas, ya usó insulina y a los 3 meses ya falleció. Ya, eso tienes que resetearle a tu paciente, ¿sí? Yo sé que eso es algo que ustedes pueden vivirlo constantemente. El paciente no se quiere dejar poner insulina y más aún en un nivel cultural, sociocultural en el que vivimos, ¿sí? En la cual obviamente eh, prefieren 1000 veces irse donde el hierbatero, sin ser peyorativo, por supuesto, ¿sí? Pero definitivamente no van a ser, o la intensidad o la eficacia de estos medicamentos o de estas intervenciones no van a tener la misma eficacia y seguridad que lo tienen, obviamente, tratamientos ya demostrados con evidencia científica, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Tienes que educar a tu paciente con la finalidad de que le hagas cambiar el pensamiento de que la insulina es mala, ¿sí? Y claro, en este sentido, muchas veces tú te dejas convencer por el paciente. O sea, en lugar de tú convencerle al paciente, el paciente te termina convenciendo a ti, ¿sí? Y te termina convenciendo y tú dices, chuta, a ver, si es que le doy insulina, este paciente ya no me va a regresar. Y capaz que va a buscar otro médico, que busque otro médico, que busque otro médico. Pero jamás te puedes dejar presionar por, en este caso, un criterio del paciente versus lo que tú consideras que es lo correcto. Ese paciente necesita insulina. Y si no le pongo insulina y le estoy ahí jugando con pastillas y le tengo ahí con 3 antidiabéticos y aún así está con 300 de glucosa, ¿sí? Y que le voy a aguantar y le aguanto un mes, al siguiente mes y sigue igual y ese paciente en algún momento va a llegar a la emergencia de un hospital con una cetoacidosis diabética, ¿sí? O peor, si tú ya ves cetonas en orina y a pesar de eso sigues mandando solo antidiabéticos para complacer a tu paciente. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor, ¿sí? Eh, Perdón que les diga así las cosas como son, pero realmente los pacientes son así, ¿ya? Hay cosas que sí, tú podrás negociar con tu paciente. Ah, ya, perfecto. Bueno, este mes no, el próximo sí. Hay cosas negociables en ese sentido, pero esto no es negociable. Iniciar insulina en un paciente que necesita, sabiendo que necesita y sabiendo que cada día o cada semana o cada mes que pasa es una bomba de tiempo para que ese paciente haga una cetoacidosis o un coma hiperosmolar, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado. Eso ya supera la ética médica de nosotros. Por eso les pongo acá, no son criterios absolutos. Insulina puede ser usada incluso desde etapas tempranas como parte de una terapia dual en asociación con metformina.
En definitiva, el criterio de insulinización no hay un criterio establecido. Ustedes pueden iniciar de entrada, es más, con insulina, ¿sí? Qué sé yo, el paciente dice, doctor, no me mandará pastillas porque el estómago me hace pedazos. Perfecto. 10 unidades de insulina, listo, controlada, ¿sí? Es decir, no hay un criterio establecido, sino más bien un juicio clínico que ustedes tienen que anteponer, claro, para saber cuál es la mejor combinación. Y aquí hay factores no solamente del paciente, sino también muchas veces factores sociales que hay que considerar, pues, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esa situación, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? Doctor, No, buenas noches. Doctor, no, buenas noches. Doctor, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Doctor, mire, en el caso de tener una paciente, una glicemia de 153, pero con una hemoglobina glicosilada de ¿De cuánto? 9.3, hemoglobina 9.3, hemoglobina. Ya. Ahí iniciaría inmediatamente ¿Una hemoglobina de cuánto? 9.3. Ya, ok. Ahí, obviamente, aquí hay dos escenarios, ¿no? Un escenario en el cual tú recién le estás empezando a conocer a la paciente, o sea, todavía no sabes que es diabética o ella no sabe que es diabética, y la otra que ya tienes o partes de un diagnóstico ya establecido. Asumo que la paciente ya es diabética, ¿no es cierto? O sea, ya es diabética, te viene a tu consulta con 153 de glucosa y una glicosilada de 9 punto y algo, ¿sí? Mira, y aquí te voy a contar otra situación. Los pacientes que ya son diabéticos por años, créanme que saben más de la enfermedad que muchos médicos que están, iniciando o comenzando a estudiar la diabetes. Créanme, ¿sí? El paciente diabético de 5 años, 10 años, conoce más definitivamente. Y son tan, digamos, tan astutos, ¿sí? Que muchas veces, insisto, muchos de ellos por no empezar la insulina, créeme que no meriendan la noche anterior. Créeme que el almuerzo del día anterior es algo ligero, porque ya les toca hacerse el examen el día siguiente y con ese examen tienen que ir al médico, ¿sí? Y resulta que vienen a tu consulta y la glucosa está 120, la de ayunas, ¿no? 120. Y la glicosilada en 9.8 o en 10.5. Cuidado, ahí te están engañando, ¿sí? Aquí hay dos opciones, o el paciente de una u otra manera, ¿sí? Se está portando un poco, digamos, astuto en ese sentido, porque ellos ya conocen, dicen, uy, si me sale alta, capaz que me va a iniciar insulina, no. Ya no meriendo la noche anterior, como poco el almuerzo y vienen con unas glucosas en ayunas y 2 horas postprandial les mandan a comer y no comen, verás, porque la de 2 horas tiene que ser con comida. Supuestamente van a comer, no comen y regresan a hacerse el examen y les vuelve a salir bajo. Entonces, ten mucho cuidado con esta situación. ¿Qué haría yo en ese caso? Primero, puede haber también la situación de que el laboratorio se te está equivocando. Es que realmente estamos en el Ecuador. O sea, hay laboratorios y laboratorios y ustedes no me van a dejar mentir, ¿sí? Entonces yo tengo que jugar con esas variables distractoras que de una u otra forma me pueden sesgar las cosas. Entonces aquí te voy a poner el hecho de que, bueno, es un laboratorio confiable, ¿ya? ¿Sí? O resulta que no es confiable y te nace la duda, entonces preferible manda a repetir esa glicosilada y esa glucosa basal y en 2 horas postprandial. Mándale a hacer un monitoreo a ese paciente, ¿sí? Durante por lo menos una semana que te haga todos los días en ayunas y 2 horas postprandial. Entonces,
Es decir, debes de una u otra manera garantizar esos valores. Ahora, supongamos que la glicosilada efectivamente está alta porque el laboratorio es confiable, ¿sí? Está alta y la de ayunas está baja, ¿sí? Entonces, realmente, en ese caso, esa paciente, ¿sí? Lo que realmente está manejando no son valores de 150, sino realmente ya de 250, de 300. Y claro, si eso es real, tienes que ella es candidata ya a usar insulina, ¿sí? Debes valorar obviamente la adherencia terapéutica al tratamiento anterior de ella, ¿sí? Ahora, hay pacientes también que, supongamos, esta paciente se resiste a usar insulina, ¿sí? Entonces, y resulta que está con dosis solamente de metformina 500 cada 12, ¿ya? O sea, y tú tienes de largo todavía para digamos, ayudarle a la paciente con antidiabéticos orales, ¿sí? Entonces, o te dice, ¿sabe qué? No he estado tomando regularmente, etcétera, etcétera. Es decir, consideren muchos escenarios que podrían suceder en este sentido. Pero sí, si de pronto tú te topas con una paciente que es disciplinada, que de pronto, qué sé yo, sabes que va a haber adherencia terapéutica y ya tienes una glicosilada de 9 punto y algo y en ayunas 153, indaga por qué ese 153. Ahí está mal eso, ¿sí? Tomando en cuenta que el 9.5 fue hecho en un laboratorio certificado, ¿sí? Entonces, claro, esa paciente está manejando valores altos y deberías iniciar también insulina o una mezcla de antidiabéticos orales e insulina, ¿ok? Entonces, mira, te puse muchos escenarios que realmente pueden pasar, nos pasan cotidianamente, ¿sí? Pero ten cuidado en ese sentido, ¿sí? Considerar muchas variables, desde un error de laboratorio, desde una jugada de tu paciente, ¿sí? Entonces, si tienes la duda, preferible manda a hacer un monitoreo, coteja ese resultado con otro laboratorio, ¿sí? Y de esa manera, pues, establece también un vínculo más directo con el paciente. Mira, cuando hablamos de insulinoterapia, la relación médico-paciente es clave. Es clave, yo a mis pacientes diabéticos, yo tengo un grupo más o menos de unos 70, 80 diabéticos y todos tienen mi WhatsApp, ¿sí? Y me escriben, doctor, pasa esto, o sea, sí, te genera un poquito de disconfort por tu tiempo y todo, pero es preferible a que ese paciente haga alguna iatrogenia en ese sentido. Sobre todo cuando estamos empezando esquemas. Ya después el paciente se conoce perfectamente y sabe subirse, sabe bajarse ya la insulina, entonces no hay problema. ¿Ok? ¿Alguna otra duda antes de pasar? Tengo una duda. ¿Podría repetir la función de la fructosamina? Bueno, la fructosamina lo que te hace es las veces de la hemoglobina glicosilada, pero no te da los promedios de los últimos 3 meses, sino solo de las últimas 2 o 3 semanas. ¿Y en quiénes los usas? Los usas en quienes la hemoglobina, en pacientes que tienen problemas de la hemoglobina, ¿sí? Por ejemplo, anémicos, en hemoglobinopatías, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque obviamente si le haces a un paciente anémico que maneja hemoglobinas de 7, de 8, le haces una glicosilada, te va a dar baja, pero no porque está bien controlada la diabetes, sino porque realmente no tiene hemoglobina de dónde sacar esa glicosilada. ¿Ok? Gracias, Doc. Ya. Listo, pasamos. Bien, aquí viene una parte que es esencial en insulinoterapia y es el cálculo de la dosis total diaria de insulina, doctores. Esta DTDI que yo la denomino es como el número de cédula del paciente diabético, ¿sí? Cada paciente diabético maneja su propia DTDI, su propia,
No es que la vecina necesita 20 unidades, entonces yo también voy a necesitar 20 unidades, doctor, ¿por qué yo uso 40 y mi vecina usa 10? Ah, no, el doctor es el que no sabe. O sea, hay que tener mucho cuidado. Los pacientes, en cuanto a cuestiones de insulina, pueden tener una distorsión de esa información que tú tienes que cuando empezar un poco a educarles en términos de insulinoterapia. Entonces, este DTDI es la base o es más o menos un aproximado con lo que tú vas a iniciar la insulina en 24 horas. O sea, ¿cuánto necesitaría de insulina ese paciente en 24 horas? ¿Sí? Es la primera pregunta o interrogante que te nace. ¿Cuánto le voy a dar de insulina a este paciente? En ese sentido, va a depender si el paciente es diabético tipo 1 o es diabético tipo 2. ¿Por qué? Porque es importante. Te decía anteriormente que el diabético tipo 1 no tiene insulina, cero insulina. Por ende, ese paciente va a necesitar dosis más altas de insulina. En cambio, en el tipo 2, el paciente tiene insulina, pero de ese 100% de insulina que tiene, valdrá el 50, por ejemplo. Entonces, tiene otros 50 que sí le sirve. Entonces, no va a necesitar las mismas dosis que lo que necesita el tipo 1 que no tiene insulina, definitivamente no tiene nada. ¿Sí? Entonces, ten cuidado con esta situación. El diabético tipo 1 siempre necesita más insulina. ¿Ya? Otro aspecto importante es considerar, ya te decía, si es diabético tipo 1 o tipo 2. Segundo, considerar al menos algunos escenarios. Por ejemplo, en el tipo 2, si es insuficiente cardíaco, si es insuficiente renal o insuficiente hepático, y en el tipo 2 incluso si es adulto mayor. Adulto mayor. Hay que tener cuidado con ellos. Ese sería un primer escenario. Un segundo escenario, si no tiene una infección activa. Tercer escenario, con una infección activa. Cuarto escenario, que consuma corticoide. ¿Sí? En el tipo 1, algo parecido. Algo parecido. Por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, renal o hepática, como aquí no voy a poner adulto mayor, es tipo 1. Si no tiene infección, ¿sí? Si tiene infección y si consume corticoides. O sea, los mismos 4 escenarios, excepto esto de adulto mayor. ¿Sí me están escuchando, doctores? Sí, claro. Sí, claro. Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos a partir por el diabético tipo 1. Cuando es diabético tipo 1 y tiene estos escenarios, insuficiente cardíaco, renal o hepático, yo voy a empezar la dosis a 0.5 unidades por kilo de peso. Si no tiene infección, es decir, supongamos que viene a la emergencia un paciente que viene por cefalea, pero que no hay una infección aparente, a 0.7. Si viene con una infección, a 1. Y si consume corticoides, a 1.2. ¿Sí? Habrá pacientes que también que te consuman corticoides. Supongamos, resulta que tiene artritis reumatoidea y necesita el corticoide, pues entonces, y además de eso es diabético, entonces tienes que ser un poquito, aquí la dosis va a ser mucho mayor. O sea, no, habrá algunos que les puedas quitar el corticoide, pero para otros, por sus enfermedades autoinmunes, ¿sí? A veces no les puedes quitar el corticoide. ¿Ok?
En el tipo 2, cuando es insuficiente, aquí hay un error. Aquí he puesto yo 0,5 a toditos. Aquí hay un error. Corregirán esto. Cuando es insuficiente cardíaco, renal o hepático o adulto mayor, yo voy a iniciar a 0,2 unidades por kilo. ¿Okay? Cuando no tiene infección, 0,3 unidades por kilo. Cuando tiene infección, a 0,5. ¿Sí? Y cuando consumo corticoides, a 0,7 unidades por kilo. En el tipo 2. ¿Ok? Y así, entonces, yo puedo tener una aproximación. Por ejemplo, resulta que es un diabético tipo 2 que tiene 40 años, que ingresa a la emergencia porque tiene una celulitis, ¿sí? ¿Con cuánto le van a iniciar? Y pesa 60 kilos. Con solo 3. Tiene Con solo infección, 3. tiene celulitis, verán. Y pesa 60 kilos. Con 0,5. Eso. Con Sí, 0,5. con 0,5. Tiene infección, 0,5. entonces pesa 60 kilos. Entonces 60 por 0,5, ¿cuánto me da? 30 unidades. 30 unidades. 30 unidades. 30 unidades. 30 unidades. Entonces ese paciente, su DTDI va a ser 30 unidades en 24 horas, doctores. ¿Sí está claro? O sea, apenas ustedes están calculando el DTDI, pero este DTDI es el aproximado. Ojo que estos valores que yo les doy, ojalá y la medicina fuera así de matemática, ¿sí? Pero aquí entran en juego muchos otros factores, que la dieta del paciente, que, bueno, una serie de situaciones. Esta es una DTDI aproximada, pero por lo menos ya tengo algo, pues. ¿Sí? En los próximos días o en los próximos controles, yo iré haciendo los ajustes necesarios en base a los monitoreos de glucosa que tiene o que debe tener un paciente, sobre todo si está hospitalizado. Yo voy leyendo esos monitoreos que yo le dejo y digo, ah, no, súbele 2 o súbele 4, ponle acá, es decir, ya no es 30, ya es 34, ya es 32, o es 28, es 26, pero eso yo le hago ya en el transcurso de los días. Pero ya tener algo con qué partir, ya tener un punto de partida, obviamente en este sentido ya es bastante, ¿sí? Hecho, ¿alguna duda hasta aquí? Doc, una pregunta. Doc, una pregunta. Ya, lo que se le calcula ahí para las 24 horas de insulina, lo que se le calcula ahí para las 24 horas de insulina, digamos, son las 30 unidades. ¿Se la puede dividir en 15, 30 unidades? ¿Se la puede dividir las 30 total? 15 ya, o espérate un las ratito, 30 todavía no total? voy. El siguiente paso es, claro, la pregunta aquí sería, bueno, ya sé cuánto necesita en 24 horas, ahora, ¿cómo le paso esas 30 unidades? ¿No es cierto? Esa es la siguiente pregunta. Entonces, ahí, lógicamente, ya vienen los esquemas de insulina, ¿sí? Que ya vamos a aprender más adelante, ¿ok? Ya les voy a explicar. Perfecto, hasta aquí el paciente necesita 30 unidades. La siguiente pregunta es, y ahora, doctor, ¿cómo le paso esas 30 unidades? ¿Sí? Ya vamos a ir a los esquemas de insulinización. ¿Alguna duda con respecto a esto que estamos viendo? Verán, esta DTDI, como yo les estoy enseñando este momento, porque esto es un esquema, esto no van a encontrar en los libros, esto no hay. Bueno, en mi libro sí lo van a encontrar, en el que les pasé de protocolos terapéuticos en medicina interna, ahí sí. Este DTDI va bien o marcha bien cuando yo quiero empezar, sí, cuando yo quiero empezar esquemas, o más bien cuando el paciente tiene glucosas por encima de 250, ¿sí? Es decir, efectivamente, cuando yo tengo valores elevados de hemoglobina glicosilada. Ahora, supongamos que un paciente está con 200, con 180. Aquí
cuando tú tengas esto, o sea, un valor menos de 250, iníciale siempre con 0,2, por favor, ¿sí? Independientemente del escenario que tengas, doctor, ¿ya? Estos esquemas, este cálculo de la DTDI, úsalo cuando tengas valores más de 250. Si tienes menos de eso, calcúlale a 0,2. Supongamos, pesa 60 kilos, 6 por 2, 12, o sea, empiezas con 12 unidades. Es decir, empiezas con algo bajito, 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 ¿ya? Y en la marcha le vas ajustando, ¿ok? ¿Sí? Porque a veces tú tienes, esto les digo porque a veces tú tienes pacientes que manejan 180, ¿ya? Y resulta que es diabético tipo 2 y viene con una celulitis y sigue manejando 180 porque no es una diabetes que realmente manejas hiperglucemias y le inicias a 0,5 y pesas 70 kilos, 7 por 5, 35 y te mandas 35 unidades de una, ¿sí? Entonces ten un poco de cuidado con eso, ¿ya? Esta DTDI con valores más de 250, cuando tengas menos de eso, inicia con 0,2 y de ahí vas titulando. ¿Sí? ¿Dudas? No, doctor, está bien. No, doctor, está bien. ¿Alguien más de la clase? No, doctor. No, doctor. Ok. Bien claro. Una vez que hemos Bien claro. aprendido el cálculo de la DTDI aproximada, si queremos darle un nombre, necesito que vayamos reparando algunos otros prerequisitos que ustedes deben necesitar para ya aplicar los esquemas. Dentro de las insulinas yo puedo tener o yo tengo diversos tipos de insulina. ¿Sí? Tengo diversos tipos. Tengo la insulina, la ultracorta, la intermedia, la prolongada. ¿Sí? Y aquí es importante conocer cómo van actuando, cuándo inician y cuánto duran esas insulinas. Por ejemplo, tengo la ultra rápida, tengo la rápida o cristalina, que es la que todos conocemos. Tengo la intermedia, que es esa NPH, que también la conocemos. Y tengo la prolongada. Por ponerles una marca, nada más, aquí tengo la glargina. ¿Ya? ¿Cuándo inicia y cuándo termina su acción? La ultra rápida comienza su inicio a los 10 a 15 minutos y dura aproximadamente 4 horas. La rápida comienza su efecto a los 30 minutos y dura más o menos de 6 a 8 horas. La NPH comienza a las 2 horas y tiene o dura de 12 a 16 horas aproximadamente. La prolongada comienza su acción a las 2 horas, ¿sí? Y dura 24 horas, aunque hay otras que duran 48, ¿sí? 32, como son otras isoformas de la glargina. La U300, por ejemplo, dura 32 horas, ¿sí? La de Gludet, miren, un poco más de 34 horas, ¿sí? Pero la habitual, la glargina, la Lantus, que conocemos la U100, la normal, la de 100 unidades en un ml, ¿sí? Esa me dura 24 horas, que es la que me estoy refiriendo acá, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo, ¿sí? Miren, aquí tenemos ustedes ejemplos de la ultra rápida, como la SPAR, la Lispro, ¿sí? La regular o la de acción rápida, que conoce, ¿sí? La intermedia, ya la NPH. Tenemos la prolongada, la más conocida que tenemos es la Lantus, ¿ok?
Hay otras marcas, hay otros tipos que, bueno, la disponen en otros países, ¿sí? Pero por lo general nosotros disponemos de estas que les menciono, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Conocer el inicio es importante y conocer el final es importante. Inicio, ¿cuándo le vas a mandar a comer a tu paciente? Todo paciente que usa insulina debe estar comiendo, o por lo menos con un aporte de dextrosa intravenosa, ¿sí? Si es que no puede comer. ¿Eso qué quiere decir? Que al paciente que se inyecta la ultra rápida, de lo que se pone el máximo en 15 minutos ya debe estar comiendo, ¿sí? En la rápida, en 30 minutos de lo que se pone ya debe comer. En la NPH a las 2 horas y en la glargina a las 2 horas. Eso es necesario. Si tú no le indicas eso a tu paciente, el paciente se pone la insulina y no come, eso es hipoglucemia segura. Entonces, ten mucho cuidado. ¿Y para qué hay que saber, en cambio, el final? Por las hipoglucemias, ¿sí? Porque el que tú compenses una hipoglucemia, o cuando tú compensas una hipoglucemia, tienes que saber con qué te hizo la hipoglucemia el paciente. Si usó insulina, ¿con qué insulina? Si usó pastillas, ¿con qué antidiabético? Los antidiabéticos por lo general tienen un efecto de 24 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar, doctores? A veces el paciente llega a la emergencia y tú estás en la emergencia y claro, viene con deterioro del nivel de conciencia y obviamente viene en la ambulancia, le recibe la enfermera, está obviamente el paciente inestable, ese rato dejas de hacer lo que estabas haciendo, resulta que viene con el familiar llorando, eh, y te dice que es diabético, entonces tú ya sospechas, le haces una glucosa y está en 30 la glucosa. Entonces tú ya ordenas, le pasas 25 a 50 gramos de glucosa, el paciente se despierta ya como por arte de magia, y como tú estás a full en la emergencia, ya te fuiste a otro cubículo, estás viendo otros pacientes, y como ya le dijiste a la enfermera, o la enfermera te dice, doctor, ya la paciente se despertó, ya quiere irse, entonces ya mándale nomás, y te olvidaste con qué hizo la hipoglucemia. Y resulta que la hipoglucemia te hizo con la Lantus, con la glargina. Y resulta que ese paciente en la mañana se había puesto 30 unidades y fue a la emergencia a las 11 de la mañana y tú ya le mandaste a las 2 de la tarde. Y el paciente ha sido del campo, fletaron un carro en camioneta, le fueron llevando al hospital, bueno. Antes de mandarle la glucosa del paciente, ya la enfermera le hizo un control y estaba en 130. Como claro, ya se despertó el paciente, entonces ya le das el alta y se va nomás, vos estás a full en la emergencia, no te avanzas y se va el paciente. Se va a su pueblito y ahora sí, 2 horas o 3 horas después, otra vez deterioro del nivel de conciencia. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Te das cuenta del mensaje que te quiero transmitir. O sea, si tú no consideras o no sabes con qué hizo la hipoglucemia, ese paciente tiene insulina todavía circulando en su torrente sanguíneo y está el efecto latente. Tú sí solventaste ese rato la emergencia, pero tenías que ese paciente haber ingresado hasta que ya se depure totalmente la vida media de esa insulina. Tenías que dejarle con un aporte de dextrosa, ¿sí? Cuando ya pase totalmente el efecto, entonces ahí tenías que haberle mandado. ¿Ok? Entonces, para eso es importante saber cuánto va a durar esa insulina. Y son errores, verán que no me estoy inventando, son cosas que pasan, ¿sí? Algunos pacientes alcanzan a llegar otra vez, o sea, vuelve otra vez por emergencia el paciente y ahora sí ya más bravo el familiar, ¿no es cierto? O sea, ahora sí ya un poquito ya te preocupas más en el paciente, ya como que ya dices, no, pues ya es reingreso. Entonces, ahí tomas ya otras medidas. Pero, ¿qué te parece si es que ya el paciente se fue y no hay quien le traiga? ¿Sí? Ya le mandaste a ese paciente, o peor, si era de noche o madrugada y el familiar ya llegó a la casa
como ya es de noche, ya todos se fueron a dormir. Y claro, ya se fue a dormir y el paciente ahí, y al siguiente día se levanta la hija a las 9 de la mañana a ver al paciente y ya está, pero ¿desde cuántas horas estaría el paciente ya en estado o con una encefalopatía metabólica por una hipoglucemia sostenida? ¿Sí? Y cuando ya le llevan nuevamente a la emergencia, resulta que ya, por más dextrosa que le pases, ya no responde el paciente. ¿Sí? Entonces son cosas que te pueden pasar, cuidado. ¿Sí? Toma en cuenta todas estas situaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, todo bien. No, doctor, todo bien. Perfecto, doctores. Bueno, nos vamos a quedar ahí por la noche de hoy. ¿Sí? El material, les he enviado mucho material, de hecho, para que lo revisen. Obviamente, ya incluso ya después del curso tendrán todo el tiempo también para revisarlo. Como les decía, lo que me interesa es darles herramientas prácticas de tal manera que ustedes puedan actuar rápidamente con elementos sólidos y científicos y puedan solventar aquellas situaciones que diariamente pues están expuestos ustedes como médicos. Bien, si no hay más preguntas, nos veríamos mañana a las 8 en punto. Por favor, empezamos las clases. Doc, una preguntita, disculpe. Ajá. Ya, mire, Dígame. estamos viendo sobre, usted decía el tiempo de acción de las insulinas, ¿verdad? En el caso, digamos, que llega un paciente con una hiperglicemia de unos 400, 500, ¿verdad? O sea, se le pone la insulina rápida y más la hidratación para bajarle la glucosa. Lo que hablaba ahí usted sobre el tiempo en el que, digamos, si se le aplica ciertas insulinas, ¿en qué tiempo se le tiene que dar de comer al paciente? Si es un paciente que está con 400 de glicemia, está con insulina rápida, ¿en qué tiempo se le puede dar de comer al paciente? No, el limitante ahí es que ese paciente con 400 primero no tenga una descompensación aguda. Si el paciente está con cetoacidosis diabética y tiene deterioro del nivel de conciencia, obviamente no le vas a dar de comer. ¿Sí? Eso obviamente ya lo vamos a tratar más a fondo cuando hablemos ya de los esquemas de insulina. Obviamente tú solamente con 6 de rápida no vas a solventar o no le vas a sostener esos 400 de glucosa. Quizás le das, Claro, le das un escape nomás de ese rato que será temporal, pero eso no te va a solventar las cosas porque después otra vez ya pasa el efecto de esas 10 unidades, supongamos, y otra vez te va a subir. Por eso necesitas un esquema que te así es, aguante doc. esos valores. Y ahí entramos en esquemas de insulinización que lo vamos a ir viendo ya. Ya, doc, muchas gracias. Yo les voy a enseñar 5 esquemas de insulinización, ¿sí? Uno de ellos incluso es bomba de insulina, que es una de los cucos, es uno de los, manejar una bomba de insulina ya lo haces en terapia intensiva, pero les voy a enseñar para que ustedes, si ustedes la manejan y lo hacen bien, realmente en piso lo pueden hacer tranquilamente. Obviamente necesitas de que el personal de salud también que te asiste esté capacitado para eso, pero esos 5 esquemas les voy a enseñar. Créanme que con eso ustedes están en capacidad de manejarse muy bien. Listo, nos vemos mañana entonces. Muchas gracias, doc. Un tema muy interesante. Gracias, doctor. Felicidades, doc. Eso. Ok. Gracias. Gracias. Doctor. Muchas gracias.